Bien, vamos a leer entonces Apocalipsis capítulo 2 y desde el versículo 2 hasta el 4. Y lo leemos todos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice? Bien, vamos a leerlo. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a todos los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Amén. Que el Señor bendiga su santa palabra. Tomen asiento, hermanos. Este es un mensaje que me ha llegado mucho a mí desde que lo estudiamos allí con los hermanos en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y todos estos días he estado meditando en esto. Anoche me quedé hasta un poco tarde orando y pensando, porque realmente este mensaje, primero que para ustedes, es para mí también. Y le he pedido al Señor que el Señor nos toque con esta palabra y nos haga entender lo que realmente Dios quiere de nosotros como personas, como familias y como iglesias. Este es el mensaje que Dios le da a la iglesia de Éfeso. Es una de las 7 iglesias a quien Dios se dirige ahí en el Apocalipsis, y es directamente el Señor Jesús el que le está hablando con las iglesias, ¿verdad? Y esta iglesia de Éfeso está mencionada en el capítulo 19 de los Hechos, cuando Pablo llegó a Éfeso y hizo muchas cosas allí en esta iglesia. Éfeso de hecho significa deseada o amada, ¿verdad? Y era el significado de ese nombre. Y en Hechos 19 nosotros vemos cómo luego del mensaje de Pablo, los efesios fueron llenos del Espíritu Santo, tuvieron una cantidad de dones espirituales, hablaban en lenguas, tenían profecía, muchas cosas lindas que pasaron ahí en esa iglesia, y Pablo estuvo allí en esa iglesia durante un buen tiempo. Y no solamente eso, sino que la gente de Éfeso se convirtió de tal manera, y una de las muestras de que se convirtió, ustedes saben que siempre cuando una persona dice ser cristiana, tiene que haber una muestra de eso, ¿verdad? Cuando alguien se gradúa de ingeniero, tiene que haber una muestra, ¿no es cierto? Y alguien tiene que darle un diploma y certificar, y ese ingeniero tiene que saber hacer cosas de construcción, ¿no es cierto? Lo mismo es en la vida cristiana. Cuando alguien dice que es cristiano, el Señor te da el diploma, el Señor te da el título, el Señor te da la corona, pero esa persona tiene que dar una señal también de que es cristiana, de que algo diferente ha ocurrido en su vida, de que algo diferente está pasando. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? En este caso hubo un hecho muy significativo en Éfeso, cuando dice que muchos de ellos practicaban la magia, ¿verdad? Y al hablar de magia no estamos hablando necesariamente de brujería, ¿verdad? Yo quiero que todos nosotros como cristianos entendamos eso. La magia es cuando tú te levantas por la mañana y miras el horóscopo y dices, yo soy Leo, y qué es lo que las estrellas tienen previsto para mí, para hoy día, ¿verdad? O te levantas con el pie derecho porque piensas que si te levantas con el pie izquierdo es mala suerte para todo el día. Ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso es magia, eso es brujería, eso no está permitido para nosotros como cristianos. Y cuando los efesios entendieron eso, ¿verdad? Dice que ellos sacaron todos los libros de magia y todos los libros de brujería que tenían en sus casas, los llevaron a la plaza pública de la ciudad y los quemaron allí. Y dice que el costo de esos libros que ellos quemaron fueron 50,000 piezas de plata, ¿no? Que hoy en día, yo estuve viendo más o menos cuánto es hoy en día 50,000 piezas de plata, y es alrededor entre 40 y 50,000 dólares. ¿Verdad? Es decir, eso fue lo que en un día ellos cogieron y quemaron, ¿verdad? Muchas veces nosotros tenemos que hacer eso también, quemar ese tipo de cosas que tenemos guardados ahí en la casa,
que de alguna forma nos recuerdan la vida antigua, que de alguna forma nos recuerdan a la novia que tuvimos hace 20 años antes de casarnos o cosas como esas, ¿no es cierto? Y todo eso tiene que ser quemado, no solamente físicamente, sino quemado ¿en dónde más? En el corazón, ¿verdad? Y esto fue lo que los efesios hicieron. Pero según lo que el Señor nos está diciendo aquí, Éfeso, ¿verdad? La iglesia era una iglesia dinámica. Fíjense ustedes todas las características de esta iglesia. Una iglesia dinámica, era una iglesia celosa, era una iglesia de arduo trabajo, dice el Señor. Arduo trabajo, es decir, esa gente trabajaba por el Señor sin cansancio, ¿verdad? Hacía buenas obras, tenían una vida religiosa tremenda, era sufrida y era paciente. Fíjense ustedes qué tremendas características de esta iglesia. Yo creo que nosotros no llegamos ni a la mitad de las características de esta congregación. Dice que se levantaban, identificaban a los que no eran reales, a los falsos profetas, y no estaban de acuerdo con ellos, y tenían una vida religiosa muy recta, ¿ya? Trabajaban duramente todo el tiempo. Arduo trabajo significa, ¿no es cierto? Si alguien dice aquí, yo trabajo arduamente, uno comienza a calcular que trabaja por lo menos 12 horas al día, ¿no es cierto? De las 24. Arduo trabajo, ¿ya? Pero entonces el Señor reconoce todo eso, y el Señor reconoce como reconoce en nosotros cuando nosotros hacemos cosas buenas, ¿verdad? Porque lo que hemos dicho siempre es, las cosas buenas que nosotros hacemos no son para salvación, porque de acuerdo con la palabra de Dios no nos salvamos por las cosas buenas que hagamos, pero son una señal de que tenemos la salvación. Y si alguien hace cosas buenas, si alguien hace obras buenas, es una señal de que es salvo. Puede no ser así, solamente Dios lo sabe. Hay gente allá que hace buenas obras mejores que nosotros, ¿sí? Y que cuidan de los pobres y que tienen y que regalan el dinero para poder ayudar a la gente pobre, pero no son salvos. Es decir que lo más importante no son las buenas obras, lo más importante es la salvación. Pero una señal de que somos salvos es que hay buenas obras, ¿verdad? Y eso era lo que el Señor estaba reconociendo en la iglesia de Éfeso, pero al final, ¿verdad? En el versículo 4, Él dice, pero tengo algo contra ti, ¿no es cierto? Es como cuando la esposa le dice a uno, mira, tú eres un excelente padre, un buen trabajador y un montón de cosas buenas, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿y a dónde quiere llegar con todo esto? Y entonces de pronto dice, pero tengo algo contra ti, ¿no es cierto? Esto y esto y esto. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia. Yo reconozco que eres una buena iglesia, que trabajas, que reconoces a los malos, que no permites que haya mala doctrina en tu iglesia, que haces muchas cosas buenas, que ayudas, que haces buenas obras, pero hay algo que tengo contra ti. Y esto es que has perdido tu primer amor. Es decir, la iglesia trabajaba mucho, practicaba mucho la religiosidad, ¿verdad? Hacían todo lo que el Señor les pedía hacer y se dedicaron mucho a hacer la obra del Señor, pero se descuidaron del Señor de la obra. Y eso es lo que muchas veces pasa en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas veces nosotros como siervos de Dios, he escuchado muchos pastores y yo mismo he caído en eso, de que uno se dedica tanto a la obra del Señor que se descuida del Señor de la obra. Y se descuida de darle tiempo al Señor y de pasar tiempo de amor con Él. Y esto es lo que pasa no solamente en el caso de la iglesia, ¿verdad? Pero en nuestro diario vivir es algo que ocurre, es como parte de la naturaleza humana, ¿ya? Cuando uno se casa o cuando uno está de novio, ¿no es cierto? Todo es lindo, todo es hermoso, no importa si llueve, si no llueve, no importa si tiene carro o no tiene carro, no importa si vive lejos, no importa nada, ¿verdad? Todo es lindo, todo es hermoso y todo ese enamoramiento, ese primer amor, es una ilusión tremenda.
ni duerme, ¿verdad? Pensando en la novia o pensando en el muchacho. Y al otro día quiere levantarse tempranito para ver el celular, si lo llamó, si no lo llamó, si hay por lo menos un texto ahí que le diga hola, ¿no es cierto? Es la primera etapa, la ilusión. Pero ¿qué pasa después en el matrimonio? ¿Verdad? ¿Qué es lo que sucede después? Que todo ese primer amor, esa primera ilusión se va perdiendo en el camino. Algo pasa en el camino que se va perdiendo. Y entonces, después de oírlo roncar todas las noches durante 20 años, entonces la mujer dice, no, es que ya no quiero dormir a tu lado. ¿Por qué no te vas más bien allá al otro cuarto? Porque no me dejas dormir, ¿sí? Y muchas cosas comienzan a pasar. Aún la forma de tratarse, ¿verdad? La forma de tratarse. En estos días me impresionó muchísimo Jacqueline, que ya no está, ella se fue para Ecuador ya. Ella me contaba que tiene un familiar, tenía mejor dicho, porque el hombre se murió, pero que a su esposa le decía diablo. ¿Ustedes pueden creer eso? Nunca había oído algo así. O sea, yo he oído que le dicen gorda, que le dicen vieja, que le dicen cosas como esas, ¿no es cierto? Y antes le decían mi amor, mi vida, mi tesoro, y después ya es, oye gorda, oye flaca, oye vieja, lo que sea, ¿no es cierto? Y todo eso, ese cambio de lenguaje también es parte de ese ir perdiendo esa ilusión del principio. Yo les digo algo sinceramente, Susi siempre se queja de que yo al principio le decía mi amor, y ahora ella se queja de que porque ya no le digo mi amor, le digo negrita, le digo Susi, y entonces he estado aprendiendo, ¿no es cierto?, nuevamente a tratar de volver a ese lenguaje de antes, ese lenguaje que lo necesitan las mujeres, nosotros no tanto, ¿no es cierto? Pero fíjense ustedes, me impresionó tanto de esta mujer, porque dice que pobrecita, él le decía a ella, oye diablo, le decía. Nunca había oído que un hombre trate así a su esposa. Oye diablo. Y el nombre no recuerdo bien, yo quería preguntarle hoy en la mañana a Jacqueline, pero me olvidé. Era un nombre que empezaba con D, algo, no sé si era Diana o no sé, no recuerdo exactamente, pero él como que transformó ese nombre y le puso diablo. Y le decía, oye diablo, ven acá. Bueno, para no hacerles larga la historia, este hombre trataba mal a ella, no solamente verbalmente, sino físicamente, y tuvo un accidente tremendo y murió en la más completa soledad, sin sus hijos, sin su esposa, sin su familia, murió en la calle, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en algún momento del camino, ¿no es cierto?, perdemos esa ilusión, perdemos ese primer amor, ese primer momento, que ya no es la ilusión, ¿verdad? Ahora uno, de pronto la esposa o el esposo espera que más bien el esposo no llame para no molestar, para que no me moleste, para que no perder el tiempo, ¿no es cierto? Cuando estábamos de novios, eso era, pero todo el tiempo ahí pegado al celular a ver si me llamó o no me llamó. Y entonces algo pasa y algo se va perdiendo en el camino, algo se va perdiendo en el camino, y eso es lo que el Señor está reclamando. La iglesia trabaja para el Señor, hace buenas obras, venimos a los estudios, venimos a la oración, venimos a las vigilias y todas esas cosas, pero algo está pasando. Ya no es esa ilusión de antes, ya no es ese deseo de antes de dejar lo que sea, de no importa lo que pueda suceder o el trabajo que te puedan ofrecer o cualquier otra cosa que esté pendiente, no importaba. Yo quería estar en la iglesia, quería estar allí, quería llegar a orar, quería arrodillarme en mi cama y leer la Biblia, pero hoy en día se presentan muchas excusas, y entonces estoy muy ocupado, es que no puedo, es que el clima, ¿verdad? Alguien me dijo alguna vez, hermano, no fui a la iglesia porque se dañó el aire acondicionado de mi carro y hace mucho calor y no podemos ir con tanto calor en el carro. Y entonces esas son señales, pero señales de algo que está pasando en lo profundo del corazón, ¿verdad? No es la enfermedad, es la manifestación de la enfermedad. Y la enfermedad, lo que Dios está diciendo
es que hemos perdido el primer amor y que algo pasa cuando nosotros perdemos el primer amor. Y al igual que en el matrimonio, muchas de las cosas que comenzamos a hacer en la iglesia o que comenzamos a hacer para el Señor se convierten entonces en cuestión de rutina, en cuestión de obligación, en cuestión de costumbre, nada más, pero no es esa pasión que teníamos al principio por Dios, ¿verdad?, que nos hace y que nos motiva a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Y entonces ya es costumbre nada más, como el marido o la esposa que se acostumbra a salir por la mañana a darle el beso de pajarito cuando antes se pasaba media hora ahí besándola, y luego salir al trabajo, volver, trabajar para poder mantener a su esposa, a sus hijos, darles lo que necesitan, y muchas veces se convierte en una costumbre, en una obligación, en el peor de los casos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor dice que todo lo que hacemos, hermano, que todo lo que hacemos no tiene ningún sentido si no se lo hace con amor. Y se lo hace por amor. No importa lo que hagas. Fíjense, en 1 Corintios 13, Él hace una lista extensa de todo lo que nosotros como cristianos podemos hacer. Pero si no tenemos amor, no sirve de nada, dice. Y fíjense la lista: si hablas en lenguas, si profetizas, si conoces los secretos de Dios, si tienes sabiduría, si tienes fe para mover montañas, si entregas todo lo que tienes a los pobres, ¿verdad? Y dice, y si aún entregas tu cuerpo para ser quemado, dice, pero si no tienes amor, ¿qué dice el Señor? No sirve de nada. Así lo dice, literalmente, ahí está escrito, hermanos. 1 Corintios 13, no sirve de nada. Lo que estás haciendo, no importa si das tu cuerpo, dice, para ser quemado. Imagínense, el sacrificio máximo que una persona puede hacer por alguien, entregar su vida por alguien. Dice el Señor, no sirve de nada. Y luego dice, eres como un metal que hace ruido o como una campana desafinada. Eso es lo que quiere decir címbalo, que hace ruido. Una campana desafinada que duele a los oídos, que molesta. Y dice, un día todo lo demás va a acabar, la fe, la esperanza, todo va a acabar, pero el amor va a perdurar para siempre. Y si tú no cuidas el amor, entonces lo que va a perdurar para siempre, si no perdura hoy, ya no tiene ningún sentido en nuestra vida cristiana. Nuestro vigor espiritual depende del amor de Dios. Si alguien está fuerte espiritualmente, quiere decir que está viviendo ese amor con el Señor. Si alguien está débil espiritualmente, lo más seguro es que ese amor, esa pasión por el Señor ya no existe, ¿no? Fíjense ustedes, el amor es como la savia en una planta que le da la vida a la planta. Es como la sangre en el cuerpo que le da vida al cuerpo. Pero cuando uno empieza a perder sangre, cuando la planta empieza a perder la savia, ¿no es cierto? Ustedes saben, a mí me impresionó mucho. Una vez hice un estudio sobre la palmera que dice el Señor ahí por medio de David. Dice que somos como la palmera, ¿no es cierto? Y encontré una cosa bien interesante y me acordé ahorita de eso. Cuando un árbol, ¿no es cierto?, uno lo corta, puede hacerle un corte vertical, ¿no es cierto? Y no pasa nada con el árbol, ¿ya? Puede hacerle un corte a la mitad y no pasa nada con el árbol. Pero si alguien, estamos hablando no de corte total, no, estamos hablando de un corte de corteza, ¿ya? Pero cuando alguien al árbol le corta toda la corteza alrededor, solamente la corteza, no necesita profundizar mucho, solo la corteza, el árbol empieza a secarse y se lo ve verde por un tiempo, pero después de un tiempo ese árbol se muere. Y eso es lo que pasa cuando el primer amor se pierde en nuestra vida. Eso es lo que pasa cuando nosotros pensamos que estamos trabajando, estamos haciendo cosas buenas, estamos identificando a los falsos profetas, estamos manteniendo la buena doctrina, estamos haciendo todo eso. Pero cuando ese primer amor deja de ser, cuando ese primer amor se termina, ¿no es cierto?, ese árbol
está muriendo. Ese cuerpo se está desangrando y comienza a enfriarse y termina muriendo, ¿no? Dice la palabra de Dios, el Señor Jesús dice en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Y fíjense, cuando está hablando del amor de muchos, quiere decir de la mayoría, ¿sí o no? Cuando decimos el amor de muchos, el amor de la mayoría se va a enfriar. Y cuando uno va a una iglesia, ¿verdad? Yo en este tiempo he tenido la oportunidad de ir a predicar en otras iglesias y he visto, porque cuando uno se para aquí al frente, ¿no es cierto? Puede uno ver cosas que no ven ustedes, que están mirándome a mí. Ustedes me ven solo a mí, yo lo veo a ustedes. Y entonces uno ve las caras, uno ve las actitudes, uno ve las cosas que pasan, ¿no es cierto? Y sin ser profeta, uno puede darse cuenta de qué es lo que realmente está pasando en la vida de las personas, ¿no? Y entonces, el cristiano genuino, ¿sí? Escuchen esto, hermanos, y esto lo digo yo con convicción personal, no quiero que sea la convicción de ustedes, es mi convicción personal. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, no puede morir espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque la muerte espiritual significa condenación. Cuando el Apocalipsis habla de la segunda muerte, está hablando de la condenación. Y si nosotros podemos llegar a morir a una segunda muerte, ¿no es cierto? Después de nuestra muerte física, una muerte espiritual, eso significa que seremos condenados y un cristiano no puede ser condenado, ¿ya? Fíjense ustedes, hay muchos versículos en la palabra de Dios para poder respaldar esto, pero Juan 10 del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Quién está hablando aquí? El Señor Jesús. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo creo eso. No sé si ustedes lo creen, yo lo creo. Si un cristiano realmente es genuino, es sincero, ¿verdad? Nada ni nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor Jesús. Eso quiere decir que ese cristiano no se puede condenar, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sí puede suceder? Lo que puede suceder es que este cristiano puede caer en un letargo, en un adormecimiento espiritual, en un quemeimportismo espiritual, en una rutina espiritual, en una obligación espiritual, de que ya todo lo que hace, ya no lo hace por amor, ya no lo hace por pasión al Señor, por pasión a su iglesia, por pasión a los hermanos, ya lo hace por obligación, por rutina. Y eso hace que ese cristiano decaiga espiritualmente. Cuando no existe el primer amor, se deja de leer la palabra de Dios. Cuando no existe el primer amor, se deja de ir a las reuniones de oración. Cuando no existe el primer amor, se dejan de hacer muchas cosas. Y muchas de las cosas que hacemos se convierten en rutina, se convierten en obligación. ¿Cómo se manifiesta dejar el primer amor? Miren, estuve investigando un poco y encontré un artículo bien interesante. Decía 38 señales de que has perdido tu primer amor. Y no las puse todas porque son muchas y algunas son un poco largas, pero puse algunas. Y yo quiero, hermanos, que cada uno de ustedes, a mí me tocaron de estas un montón. Y posiblemente todas las que puse aquí fueron las que más me tocaron, las que más me impactaron. Porque esto es algo que ha pasado y posiblemente está pasando en mi vida. La primera, cuando no hay pasión por las cosas de Dios. Cuando no hay pasión por las cosas de Dios. La segunda, cuando no hay esa hambre insaciable por su palabra, ¿no? Muchas veces no importa si leemos o no leemos la Biblia por 1, por 2, por 3 días, ¿no? Dice la palabra del Señor que la Biblia es nuestro alimento espiritual. ¿Y qué pasa cuando un bebé
o cuando un niño, o cuando un adulto inclusive deja de comer por 2 o 3 días, ¿qué pasa? Bueno, a algunos nos hace bien porque bajamos la panza, ¿no es cierto? Pero si sigue en lo mismo, si sigue en lo mismo, ¿qué le pasa? Se debilita, no puede trabajar bien, no puede pensar bien, y si sigue haciendo lo mismo, se va a morir, ¿no es cierto? Yo tenía un amigo que decía, estaba tratando de aprender a no comer hasta que me morí, y eso es lo que pasa, ¿verdad? No se puede vivir sin alimento, y eso es lo que pasa muchas veces. Cuando leemos la Biblia y sentimos que Dios no nos habla, que la Biblia no nos impacta, que no nos confronta y que ya no es tan dulce como era antes, ¿verdad? Cuando al principio nosotros leíamos la palabra de Dios, wow, qué impresionante, y leíamos y leíamos y leíamos. Hoy posiblemente por obligación, ¿verdad? Voy a leer un capítulo y desde el medio capítulo ya está roncando, ¿sí? Cuando los mensajes del pastor, miren, esto no lo escribí yo, hermanos, esto lo encontré ahí en el internet, pongan ahí 38 razones para creer que has perdido tu primer amor y ahí lo van a encontrar. No piensen que soy yo el que estoy diciendo esto. Cuando esos mensajes del pastor ya no te impactan como al principio y sientes que no es para ti. Miren, cuántas veces hemos salido aquí de la iglesia y hemos dicho, no, ese mensaje, muy pobre, no fue para mí. Pastor no estaba bien inspirado hoy día, ¿verdad? Cuando al venir a la casa de Dios se convierte en una rutina, una carga y ya no lo hacemos con alegría, como dice David, ¿verdad? Cuando dice, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo creo que algunos cuando ven esos textos que yo mando a la medianoche diciendo, mañana nos reunimos, no, más bien lo borran rapidito para que no sea muy problemático. Cuando las vigilias o servicios de oración son fastidiosos y sin sentido, cuando cantar, alabar, adorar a Dios te aburre, ¿no? Miren, una vez vino un hermano y me dijo, oye pastor, porque siempre en los servicios de oración como que lo que más hacemos es cantar y alabar al Señor, ¿no es cierto? Y me dijo, oye pastor, ¿no te parece que ya los servicios de oración están como un poco aburridos? Puro cante y cante y cante y cante. Deberíamos hacer algo nuevo, algo novedoso, algo que no sé, como que nos llene un poquito más, ¿verdad? Y muchas veces es eso, esas palabras. Miren lo que dice aquí, cuando disfrutas y te alegras mucho más con una canción no cristiana que con una alabanza, o viendo una película secular más que una serie cristiana, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos pasado clavados? Y hermano, no le estoy diciendo a ustedes, lo estoy diciendo por mí mismo, porque a mí mismo me ha pasado, ¿verdad? ¿Cuántas veces pasamos ahí viendo una serie de alguna otra cosa? Y cuando ponemos la serie de Josué o la serie de Moisés, ¿no es cierto? Yo les he ofrecido gratis a todos ustedes, ¿verdad? Tengo la serie de Moisés, tengo la serie de Josué, tengo la serie de Esther, tengo muchas, ¿no es cierto? Y les he dicho, están gratis, ahí están disponibles, me dicen y yo les hago una copia. Pero posiblemente pasamos más tiempo viendo otro tipo de cosas. Cuando inviertes más tiempo y esfuerzo en tu aspecto físico y en tu bienestar material que en tu bienestar espiritual. Cuando tu vida cristiana se ha convertido en una serie de pasos a cumplir, cuando tu obediencia y servicio están motivados por el deseo de sobresalir o de impresionar a otros en lugar de agradar al Señor. Miren qué tremendo esto, ¿verdad? Es cuando hacemos algo en la iglesia y queremos que los otros sepan, que los otros nos vean, y si no nos ven y si no sobresalimos, entonces mejor no hacerlo. Por eso muchos de nosotros nos gusta hacer cosas que se vean, cosas que sobresalgan, pero no hacer las cosas sencillas que la iglesia necesita y que posiblemente nadie te va a decir gracias, solo el Señor, ¿sí? Cuando te emocionas y gritas viendo un buen partido en la televisión, pero vienes a dormirte en la iglesia, miren qué tremendo esto, ¿no? Esa es la realidad, hermanos, y no aquí en esta iglesia, en todas las iglesias, ahí en las otras iglesias que he ido, también hay gente que se duerme ahí en las sillas. Yo mismo, a mí mismo me ha pasado cuando he ido a otras iglesias. A veces estoy tan cansado que me cuesta, ¿verdad? Cuando comienzas a justificar esas pequeñas cosas que te apartan de Dios
y de su iglesia, ¿no? Esas pequeñas excusas que dicen, ay no, es que hoy amanecí un poquito malito, ¿no es cierto? Pero para ir a trabajar no importa si estás mal, si estás bien, si tienes gripa, si no tienes gripa, lo que sea, ¿ya? Pero para ir a la iglesia, no, es mejor me quedo hoy descansando, ¿no es cierto? Cuando ya no sientes la carga y te entristeces cuando le fallas al Señor y no cumples con lo que Él te pide hacer. Cuando pensamos más en arreglar nuestra casa sin importarnos cómo está la casa de Dios. Cuando te desesperas porque el celular se quedó en la iglesia, pero tu Biblia puede pasar meses en la iglesia, ¿verdad? Hermanos, cuando un celular se queda aquí en la iglesia, la desesperación, me llaman, pastor, por favor, esto, el otro, mire mi celular. Cuando se queda una Biblia, ha pasado meses la Biblia ahí guardada en esos cajones de allá atrás y ni se acuerdan que se olvidaron la Biblia en la iglesia. Pero hermanos, como les digo, todo esto son señales nada más de lo que pasa. Y muchas veces nos molesta que nos digan este tipo de cosas, porque entonces decimos, ya estamos cayendo en el fanatismo, ya estamos cayendo en muchas ortodoxias, ¿no es cierto? Y la vida cristiana no es así. La vida cristiana es una vida de libertad, una vida en la que nosotros podemos hacer lo que queramos y que no le hagamos mal a nadie, eso sí, ¿no es cierto? Y eso no es lo que dice el Señor, ¿no? ¿Alguien alguna vez se fue a la iglesia? Porque yo le dije esto, miren, y fui sincero, o sea, fui contento y hasta le di un abrazo y le dije, hermano, mira, en esa fiesta de allá, ¿no es cierto? Te vi tan contento, bailando y gritando y saltando y todas esas cosas, ¿no es cierto? A mí cómo me encantaría que tú lo mismo que haces allá lo hicieras aquí en la iglesia. Eso le dije, hermanos, eso le dije. Se lo dije no de mala manera, se lo dije de buena manera. Ese día, ese hermano se fue de la iglesia, no volvió más, ¿no? Dice el Señor, es una acusación tan seria y tan grave lo que el Señor dice en Apocalipsis 2:5, pues si no lo haces, Él te pide que te arrepientas, pero si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La iglesia de Éfeso hoy está desaparecida. Otras iglesias del Apocalipsis todavía sobreviven. La iglesia de Éfeso desapareció porque posiblemente no se arrepintió, porque no cumplió, y como lo vimos ahí en el curso, ¿verdad? Hoy día no hay huella de la iglesia de Éfeso ni de la ciudad de Éfeso. Fíjense ustedes, qué tremendo cómo Dios cumple esas amenazas tan fuertes que Él hace cuando nosotros no nos arrepentimos, cuando nosotros no cambiamos, ¿no? Dice, miren lo que le dice el Señor a Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Así dijo el Señor, qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Por tanto, contenderé aún con vosotros y con los hijos de vuestros hijos pelearé. Qué tremendo, hermanos, ¿no? Mire, y si no lo entendieron en esa versión, esta versión es preciosa. Jeremías le dice al Señor, ve y anuncia a gritos este mensaje de mi parte a todos los habitantes de Jerusalén. Y yo quiero, hermanos, que ustedes piensen este día que esto que está diciendo el Señor es para nosotros, es para esta iglesia, es para mí, es para ti. Dice, yo recuerdo, pueblo de Israel, que en tus primeros años me amabas solo a mí. Parecías una novia enamorada y me seguías por el desierto, por tierras donde nada crece. Tú eras solo mía, tú fuiste mi primer amor, dice el Señor. Miren qué tremendo. Dice el Señor, si alguien te hacía algún daño, sufría las consecuencias. ¿Qué viste de malo en mí para que te alejaras de mí? Te fuiste a adorar lo que no valía nada y terminaste tú misma valiendo nada. Miren qué tremendo el Señor. Por tanto, voy a entablar un litigio contra ti, dice el Señor, y contra los hijos de tus hijos en los años venideros. Miren qué tremendo, hermanos. Miren qué tremendo el Señor. Dice, tú eras mi primer amor. Yo era
ese amor de tu vida, ese primer amor, lo más lindo, lo más hermoso. No había nada que interfiera entre mi amor y tu amor. No importa si llovía o si no llovía, si pase lo que pase, tú estabas allí conmigo. Pero porque ahora no haces eso, dice, miren qué amenaza tan tremenda. Dice, voy a entablar litigio contra ti y contra los hijos de tus hijos. Qué tremendo. Hermanos, hoy en día estamos viendo cosas terribles de lo que pasa en la iglesia. Yo cada vez que investigo para preparar un mensaje me topo con videos y con cosas nuevas que han salido por allá. Un pastor Santana en Perú, por allá en Estados Unidos hay otro que ya se levantó, se llama Joshua, no recuerdo el apellido, que dice otra vez que es Jesucristo en carne, ¿verdad? Y vi los videos de las barbaridades que hace él en la iglesia, todas las cosas que se ven, de lo que está pasando en la iglesia. Pero esto de que perdamos ese primer amor con el que amábamos, con el que teníamos tanta pasión por el Señor, con el que no nos importaba nada para estar allí en su casa, para orar, para leer la Biblia, para hacer tantas cosas por el Señor, que hoy en día ya no existe. Y esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy como iglesia, hermanos, y a mí, como les dije, como pastor. Porque yo siento que hemos caído en eso como iglesia. Estamos haciendo cosas, estamos trabajando, estamos embelleciendo la iglesia. Hemos hecho tantas cosas bonitas, tantas cosas lindas. Pero cuando yo me paro aquí al frente y veo las caras, veo los rostros de algunos de ustedes, ya no veo esa emoción como al principio. Ya no veo esa pasión que yo veía cuando ustedes comenzaron a venir a esta iglesia, y era un desborde de pasión, un desborde de emoción, un desborde que les brotaba por los ojos, que les brotaba por todo el cuerpo. Que ahora nos aburre, que ahora es como que alguien te obligara a venir aquí a la iglesia el domingo. Y el Señor no solo identifica el problema, el Señor no solamente amenaza, el Señor da la solución. Miren lo que el Señor dice aquí: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y el Señor está diciendo aquí: recuerda de dónde has caído. Y yo anoche, esto realmente me ha tocado tanto y me ha impactado tanto en estos últimos días, que anoche yo me quedé hasta la madrugada, muy tarde, muy temprano diría yo, en la madrugada. Y me puse a escuchar esas canciones que antes encendían mi corazón, que antes yo sentía que me derretía cuando las escuchaba y que hoy día ya no me hacen nada. Y yo estaba allí diciéndole al Señor: Señor, ¿por qué he caído en esto? ¿Por qué esta frialdad en mí, en la iglesia? ¿Por qué tantos hermanos amargados? ¿Por qué tantos hermanos que ya no los veo como antes? Con esa pasión, con ese amor, con esa entrega. ¿Por qué? Y el Señor me tocó. Y hermanos, yo les digo algo en el nombre del Señor y con mucho amor se los estoy diciendo. Yo no quiero que el Señor quite el candelero de esta iglesia, porque eso es lo que el Señor dice. Si no nos arrepentimos, si no cambiamos, si no volvemos a ese primer amor. Yo recuerdo cuando yo empecé mi pastorado, éramos tan poquitos en la iglesia cuando recién empezamos, pero era una cosa así, una pasión, y la gente que entraba, ¿saben? Cuando la gente entraba a la iglesia,
decían, no sé qué hay en esta iglesia, sentimos algo, sentimos algo tan lindo, apenas entramos a la iglesia. Miren, hermanos, cuánta gente ha venido últimamente a esta iglesia, ¿no? Cuánta gente ha venido a esta iglesia últimamente y no han vuelto. No han vuelto. Yo he llamado a algunos me dicen, sí, pastor, sí, algún momento voy. Algunos ni siquiera me contestan. ¿Sí? ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que ven? Y yo quiero, hermanos, en el nombre del Señor decirles, vamos a aceptar este pedido de Dios. Recordemos esos momentos. Yo ayer me la pasé, no sé, 1 hora, 2 horas, cuánto, oyendo todas esas canciones que me impactaban, que me hacían llorar y lloraba ahí. Y decía, Señor, era tan lindo, de verdad que era tan lindo, tan lindo. Y cuando íbamos a la iglesia, era tan hermoso. Hermanos que decían, yo nunca me he perdido un servicio en la iglesia y nunca me lo voy a perder. El Señor quiere hacer que volvamos a ese primer amor. Y yo he estado en esa encrucijada con todo lo que estaba pasando y con todo lo que ha estado pasando en este último tiempo en la iglesia. No podemos ser ciegos a lo que está pasando. Y entonces decirle al Señor, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Necesitamos trabajar más? ¿Necesitamos hacer más proyectos? ¿Necesitamos hacer más cosas en la iglesia o hacer un tercer piso aquí? ¿Qué necesitamos? Y lo que el Señor dice aquí, necesitas volver a tu primer amor, a ese primer amor, a esa primera pasión. Y cuando tú lo hagas, yo me voy a encargar de todo lo demás. Yo me voy a encargar de traer la gente. Yo me voy a encargar de que los que están desanimados se animen. Yo me voy a encargar de que por ese amor que tú estás sintiendo por mí, yo voy a hacer cosas grandes contigo. Cuando tú sientas que yo soy tu principal tesoro, Dios va a ser un tesoro de nuestra iglesia. Eso es lo que Dios quiere hacer. Yo quisiera, entre todas esas canciones que escuché 1, 2, que quisiera cantarlas ahora aquí con el grupo de alabanza. Y quería que el Señor ministre a través de estas canciones. Canciones que hablan de volver a ese primer amor. Y a veces yo les digo, hermanos, pasen aquí los que quieran aceptar lo que la palabra de Dios dice. Hoy día, tú y Dios allí en donde estás sentado. Y decirle al Señor, Señor, realmente quiero volver a sentir ese primer amor. Quiero que ese amor vuelva a reflejarse en estos ojos que hoy están tristes, que hoy están angustiados, que hoy están amargados, ¿verdad? Quiero que ese primer amor vuelva a mi vida. Y yo quiero que mientras cantamos, el Señor nos ministre con esto y podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero, ¿verdad? Cuando Susi me decía, pero ¿por qué no? ¿Por qué ya no me tratas así como antes? Y yo anoche estaba pensando que es lo mismo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos está diciendo, ¿por qué ya no me dices mi amor? ¿Por qué ya no me dices mi tesoro? ¿Por qué ya no me dices ese tipo de cosas? ¿Por qué ya no te emocionas cuando cantas, cuando vas a la iglesia, cuando lees mi palabra? Y eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Querido amigo, queremos darte gracias por haberte tomado tu tiempo para escuchar este mensaje
El Señor Jesús dice en su palabra que Él está a la puerta de tu corazón y está llamando. Si tú escuchas el mensaje y abres la puerta de tu corazón, Él entra a tu vida. Esperamos que este mensaje haya sido ese llamado del Señor Jesús a tu vida, a tu corazón, para que tú tengas la oportunidad de conocerlo a Él y entregarle tu corazón a Él. Somos la iglesia Lluvias de Gracia en Toronto, Canadá, y esperamos que en algún día podamos contactarte y podamos conocerte también.